libros y publicaciones en La Voz del Derecho. Un saludo muy cordial a la audiencia de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo. Este programa, dedicado precisamente a la publicación de obras que tienen que ver con el derecho, que repercuten en el seno de la comunidad, hablando de temas jurídicos, desde una perspectiva precisamente jurídica, tiene por objeto el análisis, la verificación de los acontecimientos, lo que está pasando, especialmente en Colombia. Claro, ustedes han visto, hemos hecho referencia a publicaciones de contenido general con referencia a asuntos internacionales, pero nos vamos a dedicar hoy a hablar de Colombia, de la Constitución colombiana, acerca de cómo esa Constitución no siempre, a pesar de sus 30 años de vigencia, ha sido desarrollada cabalmente. No siempre ha sido desarrollada, esa es la verdad. Más aún, en algunos aspectos vemos retrocesos en cuanto a la aplicación de la Constitución y en otros encontramos que viejos vicios se siguen presentando pese a la Constitución. Y es justamente el tema que hoy nos ocupa. Contamos con la presencia virtual del doctor Jorge Enrique Buitrago Puentes. Él es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en instituciones procesales, en derecho laboral, en ciencia política, ha sido autor de varios libros y ha presentado en estos días justamente la obra Colombia sigue siendo clientelista a pesar de la Constitución. Y en este marco de análisis y de estudio de lo que ha pasado en 30 años con la Constitución de 1991, bien vale la pena escuchar al doctor Buitrago Puentes para que nos diga, primero que todo, cuál es el contenido de su libro y cómo hace el análisis de esta Colombia actual, especialmente en unos momentos como los que estamos viviendo. Estamos con una pandemia por una parte, pero por otro lado estamos también en campaña política. Se han inscrito ya las listas para Senado, para Cámara de Representantes y están definiendo en el interior de las coaliciones cuál habrá de ser el candidato respectivo. Aquí no vamos a hablar de política, desde luego, pero vamos a hablar de la Constitución y de cómo la política debería someterse a la Constitución. Doctor Buitrago, un saludo muy cordial. Bienvenido a La Voz del Derecho. Doctor José Gregorio, muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan de poder exponer algunas tesis que he venido trabajando desde algo más de 10 años en torno al mérito constitucional de la función pública en el Estado colombiano. Y efectivamente, este año decidí publicar un libro en el marco de los 30 años de la Constitución de 1991, cuyo título es Colombia, un Estado clientelista a pesar de la Constitución. La meritocracia es el camino. Y pues consideré que era el año preciso para hacer este lanzamiento de este libro, porque pues en cada ciclo de celebración de la vigencia de la Constitución he observado que se hacen análisis sobre todos los aspectos de la Constitución en el campo de la justicia, de la economía y muchos otros aspectos, pero en un campo tan trascendental para el Estado y su administración pública, pues la meritocracia nunca es analizada, nunca es observada más allá de unos eventos oficiales, institucionales que son unos balances del funcionamiento de la carrera administrativa. Y el tema, en el tiempo que llevo investigando, pues comprende muchos más elementos que los concursos de carrera administrativa. Entonces vi que este año era el momento preciso para hablar de un tema
que a veces ni en la academia es analizado, y menos por la institucionalidad, como ya lo comenté, ni por otros actores del tema y del escenario político en el país. Entonces, pues efectivamente el libro tiene ese propósito de hacer pedagogía constitucional en torno a este tema, visibilizar un problema que es patológico en la administración pública colombiana, hacer unas críticas constructivas y hacer unas propuestas, porque no solamente se trata de criticar por criticar, sino hacer unas propuestas y tratar de llegar al máximo de personas sobre estos temas que son desconocidos por la mayoría de la ciudadanía. Perfecto, doctor Buitrago. Sumamente claro el tema. Estamos centrados para hablar de dos cosas: de la vigencia de la Constitución respecto a la función pública y de la meritocracia como elemento esencial. Y yo quiero apuntar, doctor Buitrago, recordar a nuestra audiencia que la Constitución de 1991, superando dificultades muy grandes que se presentaban con el concepto de carrera administrativa, que apenas se había introducido muy poco, con muy poco énfasis en normas legales previas a la Constitución. La Constitución finalmente consagró un principio básico. En materia de servicio público, la regla general, salvo lo que disponga la Constitución en materia de periodos, por ejemplo, de los magistrados de altas corporaciones o de los organismos de control, lo normal, la regla general a la luz de la Constitución de 1991 es la carrera, el sistema de carrera, para garantizar ¿qué? De una parte, para garantizar el mérito como el criterio con base en el cual es escogido alguien para que llegue al servicio público o para que ascienda en el servicio público, y en segundo lugar, para también asegurar por esa misma vía que sea la excelencia aquello que se logre por la vía de la carrera y no simplemente la escogencia a dedo de las personas para satisfacer apetitos políticos o compromisos de las entidades del Estado. Y entonces cuando uno ve lo que viene ocurriendo, y a eso se refiere el doctor Buitrago, se siente un poco descontento, frustrado en alguna forma, porque si la regla general del 91 es el sistema de carrera y lo importante en ese sistema es el mérito, uno no entiende cómo es posible que no sea el mérito el que ahora nos está gobernando, no estoy hablando de gobierno, del gobierno como tal, sino en el sentido institucional, en lo que está prevaleciendo. Seguimos siendo clientelistas. Entonces, doctor Buitrago, expliquemos a las nuevas generaciones qué era aquello del clientelismo, porque ese es un término que viene de mucho antes de la Constitución. Entonces, muchos no entienden qué es eso del clientelismo, ¿no? Especialmente nuestros jóvenes, para confrontarlo con lo que está pasando, porque usted dice, sigue Colombia siendo clientelista. Bien, sí, muy oportuna la pregunta, doctor José Gregorio, y contextualizando la historia del clientelismo en nuestro país, pues esta parte desde la colonia, que los españoles nos trajeron unas prácticas patrimonialistas en donde el Estado es propiedad de los detentadores del poder. Posteriormente, ya consolidada la República, en el siglo XX hubo algunos intentos por establecer la carrera administrativa, inspirado en esa filosofía del mérito de que pues, los cargos públicos son de la sociedad y no del partido político que está gobernando. El principio filosófico es válido, pero en la práctica
en el transcurso del siglo XX no fue posible aplicar plenamente este principio filosófico político y el intercambio en la medida en que cada partido iba gobernando a lo largo del siglo XX, pues incluía la entrega de los cargos públicos al partido que estaba detentando el poder. Tan es así que hay un historiador que señala que uno de los elementos de las guerras civiles en Colombia ha sido ese, el de apropiarse de los puestos públicos. Claro. Varias guerras se dieron por ese motivo. E incluso hay varias películas costumbristas y novelas que hablan de cómo el Partido Conservador y el Partido Liberal, en la medida que iban llegando al poder, llevaban a sus compartidarios a ocupar los empleos públicos y retiraban a los del partido contrario sin ningún criterio distinto al de que habían ganado las elecciones o ostentaban el poder. Entonces el clientelismo se reduce a esas prácticas patrimonialistas de los detentadores del poder que hacen de los puestos públicos su propiedad, a cambio de favores políticos, favores de toda clase que se pueden incluir en este intercambio de favores para obtener un cargo público en el Estado. Entonces, el clientelismo fue el común denominador a lo largo del siglo XX en materia de empleo público. De otra parte, algunos gobiernos intentaron establecer la carrera administrativa, si mal no recuerdo, en el gobierno de Elisario Betancur y Andrés Pastrana, pero incluían lo que se llama la ventanilla siniestra, que significa que los que venían de tiempo atrás ocupando sus cargos ingresaban extraordinariamente al Estado a ocupar esos cargos con derechos de carrera sin haber agotado un proceso de concurso de carrera. Entonces, uno de los elementos que he encontrado claves en esta historia del clientelismo y que aún hoy se ven los rezagos es que gran parte de los funcionarios actuales del Estado vienen de esas prácticas. El constituyente del 91 quiso erradicar el clientelismo, esa es una de sus inspiraciones de los constituyentes, y estableció la carrera administrativa dentro de teniendo en cuenta esos lastres históricos nocivos para la administración pública, y de otra parte aplicando el derecho a la igualdad de oportunidades, ese derecho universal que debe imperar en la administración pública, y estableció, como el doctor José Gregorio lo señala, la carrera administrativa como la máxima regla para ingresar al Estado. Han transcurrido 30 años y en estos 30 años la verdad es que la carrera administrativa ha empezado a funcionar medianamente en los últimos 10 años. 20 años hacia atrás la carrera tuvo muchos obstáculos de distinto orden y pues solamente hasta este último lustro la carrera ha evolucionado en el sentido pues de que hoy tenemos concursos un poco más rápidos, demorando 2-3 años, y las entidades públicas y sus nominadores ya son conscientes de que tienen que hacer las ofertas de las vacantes. Pero yo quiero ir más allá, doctor José Gregorio. La tesis que yo trabajo en este libro, que es un libro elaborado de una manera erudita, sino que obedece a una serie de artículos que he venido trabajando desde hace 6 años y que han sido publicados por distintos medios. Lo que propongo en este libro es que la meritocracia debe ir más allá de los concursos de carrera administrativa y deben de comprender otras figuras de otras categorías laborales, como son los empleados de libre nombramiento y remoción, como son los trabajadores oficiales, y otras categorías de prestación de servicios al Estado, como son los contratos de prestación de servicios. En esas categorías tenemos algunos ejemplos que son hitos en la administración pública, pero que no han tenido la dimensión que corresponde y que, de ser tenidos en cuenta, como fue el caso de la vinculación de contratos de prestación de servicios en la Defensoría del Pueblo por el anterior defensor del pueblo, o algunas empresas oficiales como EPM de Medellín que vinculan sus trabajadores oficiales mediante concursos, pues sin duda que si se aplicara eso a todo el Estado en el marco de la meritocracia y el derecho a la igualdad de oportunidades, pues
Otra sería la situación de la burocracia del aparato del Estado colombiano. Yo ayer precisamente publicaba en mi Facebook cómo en estos momentos previos a unas elecciones el aparato burocrático del Estado tiembla. ¿Y tiembla por qué? Porque encuentra uno una serie de movimientos en todas las categorías laborales que a última hora pues uno concluye que obedecen a intereses electorales. Vemos como hay un remesón de funcionarios de libre nombramiento y remoción, vemos cómo se mueven los contratistas de prestación de servicios. En general, la nómina se tiembla momentos previos a unas elecciones. Y como lo decía Fukuyama, un Estado que no garantice la meritocracia en su administración pública, pues está condenada a vivir en el subdesarrollo eternamente. Usted lo decía muy bien, doctor Buitrago, estamos viendo que tiemblan muchos en el seno de la burocracia por razón precisamente de los movimientos políticos. Como temblaban los porteros en la época a que usted se refiere, porque ese era un término que se usaba cuando predominaba ese criterio puramente clientelista, según el cual el partido llegaba, ganaba las elecciones y arrasaba. Entonces llegaba, por ejemplo, el ministro, el gobernador, el alcalde. Recuerde que los gobernadores eran elegidos, eran nombrados por el presidente de la República. Correcto. Los alcaldes nombrados por el gobernador. Llegaba el funcionario de alto nivel y arrasaba. Sencillamente, entonces comenzaban a temblar los pobres porteros que se iban a quedar sin puesto y se ponían contentos los que iban a llegar a esas mismas porterías, pero pronto, si el otro partido ganaba las elecciones, también tendrían que temblar. Bueno, eso ocurría, pero lo grave es que siga ocurriendo. Lo grave es que siga sucediendo. Y usted ha mencionado algo muy importante. Los contratos de prestación de servicios se han convertido en una forma de sustituir la carrera administrativa y el mérito. Entonces, para los efectos de cumplir funciones que deberían estar cumpliendo los funcionarios de carrera o los empleados de carrera, no un contrato de prestación de servicios. ¿Cómo ve ese tema de los contratos de prestación, doctor Buitrago? Ese es un tema bien complejo al que yo lo he conceptualizado como la paralaboralidad, así como en su momento se habló del paramilitarismo, unos ejércitos paralelos a los ejércitos oficiales. Hoy en día existen unos ejércitos de personas que prestan los servicios administrativos del Estado paralelos a los funcionarios de carrera administrativa. Y mucha tinta se ha regado, muchas sentencias de tutela, muchas sentencias del Consejo de Estado, muchas tesis en las facultades de Derecho se han hecho alrededor de este tema y en el sentido de señalar que su práctica es inconstitucional, ilegal no es porque pues los nominadores tienen esa facultad, pero es inconstitucional, claro, y éticamente reprochable. Y laboralmente pues hay toda una serie de consecuencias de estas prácticas como son la violación del trabajo decente, la explotación de estos funcionarios políticamente, hay una afectación del clima laboral en las entidades, hay una ineficiencia en la administración pública con estos gastos excesivos de estas personas, y hay una violación a la meritocracia constitucional en el sentido de que la vinculación de estos contratistas no es transparente, no es pública, y por lo tanto queda sujeto a la discrecionalidad de los nominadores, que como sabemos estos obedecen a intereses políticos y clientelistas. El Consejo de Estado reiteradamente censura este tipo de prácticas, la Corte Constitucional, los mismos presidentes, y todos se rasgan las vestiduras subrayando que son prácticas que que se salen del marco de la contratación legal y reiteran una y otra vez que los contratistas se ajusten a lo establecido en la ley, pero no dejan de ser
unos llamados gubernamentales del Ejecutivo y de la justicia simbólicos, porque la práctica supera esas órdenes judiciales y esas órdenes ejecutivas, y en la práctica encontramos ejércitos de personas vinculadas a las administraciones públicas desarrollando funciones que obedecen a la obligación, que deben de obedecer a la obligación de ser desarrollados por funcionarios de carrera administrativa. Las negociaciones con los sindicatos igualmente siempre se expone esta problemática, pero llevamos 20 años también en esos escenarios sindicales exponiendo esa problemática y siempre con las mismas conclusiones de que es necesario que el Estado haga los estudios correspondientes para ampliar las plantas y crear los cargos de carrera administrativa, que es el camino constitucional, legal, práctico que debe seguirse. Pero la realidad, y por eso el título del libro, es que detrás de estas prácticas encontramos que esta es la caja menor de la clase política para vincular pues a sus clientelas. No se trata de señalar a X o Y persona, porque todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero este tipo de prácticas es totalmente censurable y señalado, como ya lo dije, por todas las ramas, por la rama de la justicia y por el mismo Ejecutivo, pero la realidad política es distinta. Y hay una para la oralidad que hace del Estado un Estado ineficiente, que hace una democracia bastante vulnerable con este tipo de prácticas. Se viola el trabajo decente y pues bueno, la verdad es que no pasa nada y ya llevamos en este tipo de prácticas desde la expedición de la ley 80 del 93 y no pasa nada. No pasa nada. Doctor Buitrago, es importante que la audiencia entienda que no es que aquí estemos diciendo que todo contrato de prestación de servicios es malo, es inconstitucional o es contrario a la ética, no. Estamos hablando es del abuso que se presenta, porque un contrato de prestación de servicios es algo perfectamente necesario en muchas instituciones, cuando, por ejemplo, se trata de profesionales, usted o yo hemos prestado servicios por la vía de esos contratos, claro, cuando se nos pide por parte de alguna institución que en razón de los conocimientos, de la especialidad, se emita algún concepto, en fin, eso es perfectamente factible. Pero cuando ya se trata de llevar a una persona como si fuera un empleado y en el mismo nivel del empleado, para no pagarle lo que corresponde según lo que sería el contrato de trabajo o la vinculación como empleado público, ¿no? Correcto. Lo llevan y lo ponen a trabajar, inclusive le asignan escritorio y le asignan horario, etcétera. Y todo eso, pero no le van a pagar prestaciones. Además, se reservan el derecho de mantenerlo apenas por un tiempo y usted verá, si está apoyado políticamente, le prorrogamos el contrato. De lo contrario, no se lo vamos a prorrogar. Así es. Y entonces uno ve a estos, entre comillas, empleados, porque no son empleados, porque jurídicamente no lo son, desde el punto de vista de la normatividad laboral. Están sufriendo en el momento en que se les va a vencer el tiempo del contrato, y entonces, ¿será que me lo prorrogan o no me lo prorrogan? Me va a tocar hablar con el doctor fulano, que es el que me recomendó, o con la doctora tal, que fue la que me respaldó, o con el expresidente o con el exministro, ¿no? Entonces, esa es precisamente la perversión y el abuso al que usted se refiere. La Corte Constitucional, siendo yo magistrado, desde el año 1993, manifestó con claridad que hay que darle
alcance a una norma del artículo 53 de la Constitución, integrante de los derechos esenciales de todo trabajador. El contrato realidad, la realidad de la relación. Entonces, puede ser que una persona haya estado con ese contrato de prestación de servicios, pero en realidad estaba prestando unos servicios laborales y podría demandar perfectamente y obtener que se le reconozca su condición de trabajador. Y esto tanto en el terreno privado como en el público. Sí, y doctor, y agregar algo que me parece desdenledable y rechazable en el Estado, y es el sector salud está compuesto en un alto porcentaje por contratistas de prestación de servicios, y en pandemia vimos la crisis en Bogotá con el personal médico vinculado por contrato de prestación de servicios, médicos, enfermeras, especialistas y personal de la salud en una situación de que estaban trabajando muchas veces gratis, no les pagan a tiempo, una situación de explotación totalmente rechazable, y es el personal de la salud. Y es un personal que necesita que se le cree el cargo, que se vincule con derechos de carrera, que tenga todos los derechos, toda la estabilidad, porque es el sector salud. Pero ni siquiera en una crisis como la pandemia se tomó una decisión radical, por ejemplo, de crear de una vez por todas las plantas de los hospitales, de las secretarías de salud. No, desafortunadamente el sector salud es un fortín muy importante de sectores políticos que no les interesa pues que exista la figura de la carrera en ese sector de la salud. Eso es lamentable. Y si se hace en el sector salud, imagínense en los demás sectores. ¿Cómo se irá a aprovechar la suspensión de la ley de garantías electorales en esta materia? Es precisamente lo que anotábamos. Antes de que se empiece a aplicar la ley de garantías, pues ya vemos los movimientos de personal en todas las entidades del Estado, especialmente el libre nombramiento y remoción, contratistas que están ingresando por ejércitos. Se está moviendo la nómina del aparato burocrático de tal manera pues que se coloquen las fichas que van a ser determinantes en las elecciones para los candidatos que actualmente están en el poder, y de esta manera pues no se vean afectadas por la ley de garantías. Y en esto quiero subrayar algo importante, doctor José Gregorio, y que pues lo he visto en todos estos años de investigación, y es que estas prácticas son aplicadas tanto por los gobernantes de derecha como por gobernantes de izquierda y de centro. Sí, no hay diferenciación. Ahí no hay distinción. No. Ahí no hay distinción. Y eso es precisamente lo preocupante, porque entonces no se avisora un cambio, en el enfoque. Exactamente, sí. Y en Bogotá vimos cómo los gobiernos de izquierda, pues ya en ejercicio del gobierno, pues siguen con las mismas prácticas. Eso es lamentable, porque ¿dónde está la alternativa? Sí, pues no hay alternativa. Sencillamente lo que se quería era el poder. Se quería el poder y nada más. Y una vez se tiene el poder, entonces ya todo lo prometido queda allá, en promesa, nada más. Totalmente. Bueno, yo también, antes de finalizar, le quería preguntar por la manera como se adelantan los concursos, porque se supone a la luz de la Constitución que el mérito, tanto para el ingreso a la carrera como para el ascenso, se evalúa, se califica previo un concurso de méritos, precisamente, que así se llama. Un concurso que tiene que mostrarnos que la persona va a ingresar o va a ascender no por recomendación, sino por su propio mérito. Pero esos concursos, al parecer en muchos casos, tanto en la Comisión Nacional del Servicio Civil como en los que tienen carreras especiales, esos concursos, por ejemplo, la judicatura, no responden a ese propósito del mérito, y muchas veces no son técnicos desde ese punto de vista, sino que, por ejemplo, formulan unas preguntas imposibles de contestar
porque no corresponden a las funciones. Entonces, si a una persona que está desempeñando una función de carácter propiamente jurídico y entonces comienzan a preguntarle sobre asuntos de carácter económico, financiero, pues no le va a resultar bien el examen. Esos concursos, y a veces los preparan los interrogatorios las universidades, pero no sé si realmente garantizan el mérito o no. Doctor José Gregorio, la comisión ha evolucionado positivamente en la planeación y organización de los concursos, y antes, para un cargo vacante de carrera convocado por concurso, para proveerse por concurso, se presentaban 100 personas. Hoy, para un cargo vacante de carrera, se pueden presentar 1.000, y he sabido casos en los que presentan hasta 10.000 personas. Hoy la competencia es mucho más difícil, en el sentido de que muchas más personas le están dando crédito a la comisión y los concursos, pero indudablemente que son muchas las voces críticas frente a ese lunar que se presenta con los concursos, especialmente con la evaluación de las pruebas por las universidades. Y eso tiene dos aristas. La primera, pues que según, yo tuve la oportunidad de hablar con un comisionado, según las últimas teorías psicológicas o escuelas psicológicas sobre la elaboración de pruebas, pues las que se han estado practicando los últimos años obedecen a las últimas técnicas psicológicas que buscan es un funcionario que tenga las capacidades de resolver situaciones y no memorísticas. Pero a partir de allí, con ese nuevo tipo de pruebas, es que se ha observado que las preguntas muchas veces no obedecen a las funciones mismas del cargo, y las personas pues quedan perdidas en claro. Estas pruebas, y tienen que, para interponer el recurso, tener una capacidad memorística grandísima para ver qué fue lo que contestó y qué es lo que está en el cuadernillo de respuestas. Es algo muy complejo y la mayoría de veces esos recursos no prosperan. Yo he tenido la oportunidad de, a través de unas organizaciones sindicales alternativas meritocráticas, de señalar esto a la comisión, pero pues la verdad es que ellos son autónomos y no existe un control efectivo sobre ellos. El Congreso de la República muy poco control le hace a la comisión, y cuando hay un control obedeces a unos intereses muy particulares de ellos, pero no sobre las generalidades del funcionamiento de los concursos de una manera objetiva y técnica. Entonces, en estos momentos ese lunar es muy cuestionado frente a esos concursos por parte de la comisión, pero ellos son autónomos, y en esa autonomía pues son los que deciden. Me parece que hay que ponerle más cuidado a esos concursos, porque eso conlleva no solamente a que tengan dificultad los aspirantes, sino a que los cargos muchas veces queden vacantes. Y al respecto quiero señalar lo siguiente, doctor José Gregorio. La Fiscalía General de la Nación recientemente convocó a concurso de carrera las 17.000 vacantes que tiene en su aparato burocrático, y solamente por una acción de cumplimiento fue que los convocaron. Después de convocados, el señor fiscal decidió de 17.000 cargos solamente convocar 300. En estos momentos hay un debate que los medios no le han dado la dimensión del caso, pero no puede ser que el fiscal general de la Nación esté incumpliendo una orden del Consejo de Estado y decida de 17.000 vacantes convocar 300, y así escalonadamente por años. No va a terminar ese concurso en años. Entonces uno se pregunta si una institución llamada a impartir justicia da ese ejemplo tan negativo, pues ¿qué se pueden esperar de las demás instituciones? Entonces la provisionalidad que viene de muchos años atrás pues va a continuar siendo el común denominador de una entidad como la Fiscalía General de la Nación, donde por su naturaleza de impartir justicia debería tener funcionarios con derechos de carrera desde hace mucho rato, pero se dilatan, y en estos momentos pues el fiscal es aplaudido por el logro de unos acuerdos sindicales por los medios, pero no se ha mirado de fondo cómo hay una violación flagrante de la carrera administrativa en la Fiscalía General de la Nación. Quería subrayar eso
en este tema pues que estamos abordando tan importante para el Estado colombiano. Muy importante y muy oportuna su manifestación al respecto, porque eso hay que tenerlo en cuenta y lo tenemos que destacar. Aunque el señor fiscal ha dicho recientemente que cuando hay crítica a la fiscalía, pues detrás de toda crítica hay unos delincuentes parapetados. Entonces, sí, ya estamos aquí marcados. Pero yo he manifestado, acabo de escribir una columna al respecto. Confieso haber criticado a la actual fiscalía y confieso haber criticado a anteriores fiscales. Y ese es un ejercicio del derecho que está señalado en el artículo 20 de la Constitución. Es la libertad de expresión. ¿Qué tal que la crítica sea un delito? Eso no lo podemos admitir. Bueno, doctor Jorge Enrique Buitrago, se nos acabó el tiempo. Muy ilustrativa su exposición. ¿Dónde podrán conseguir el libro nuestros oyentes? Sí, doctor, nuevamente muchas gracias por la oportunidad. El libro se encuentra en la plataforma digital de la editorial Autores Editores y se llama Colombia, un Estado clientelista a pesar de la Constitución, el mérito es el camino. Por esa plataforma se hace el pedido y le llega a su casa. Bueno, pues lo felicito por el libro, se lo agradezco, porque es a la luz de la Constitución precisamente que tenemos que seguir orientando la actividad pública y no por unos intereses políticos. Y desde la academia, tanto usted como yo, debemos poder seguir manifestando nuestra verdad, nuestro criterio, nuestro concepto, así no coincida con otros criterios, con el debido respeto, pero también con toda contundencia. Muchísimas gracias. A usted, doctor José Gregorio. Muy formal, muy generoso. Doctor Jorge Enrique Buitrago Puentes, aquí en La Voz del Derecho tendrá siempre su casa y estamos dispuestos siempre a dialogar con usted sobre estos temas desde un punto de vista académico, como lo hemos hecho hoy. Muchas gracias, doctor José Gregorio. Muy generoso y feliz Navidad. Igualmente, y lo mismo deseamos a usted, a toda su familia y a la audiencia de La Voz del Derecho. Hasta la próxima. Escucharon Libros y Publicaciones en La Voz del Derecho.